Hoy vengo con buenas noticias. Dios quiere introducirnos a una nueva dimensión de su gloria. Dios me enseñó una máxima que se la quiero enseñar. Él me dijo esto: siempre que yo te hable algo, es porque yo quiero que tú accedas a ese lugar. Siempre que Él nos habla algo, no es para que lo sepamos, como la gran mayoría de personas, de creyentes, toman muchas enseñanzas solo para saberlo. Él lo quiere, es porque en el momento en que es soltada esa voz, se abrió una puerta en la cual nosotros podemos introducirnos a esa revelación y podemos vivirla, podemos hacerla carne con nosotros. Y es algo que usted la debe tener desde hoy como una máxima en su vida, porque usted va a estar recibiendo permanentemente revelaciones de Dios. Entonces Él no le va a hablar solamente algo para que usted lo sepa, sino para que literalmente en ese momento que lo habló te está diciendo: te habilité en este momento el acceso a esa nueva dimensión. Todos aquí conocemos qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Deme una definición. Bueno, me dice la palabra de Dios. Buenas noticias. Esa es una más literal de lo que es Evangelio en el griego. ¿Cuántos evangelios hay? Buena pregunta. Lo primero, para poder introducirnos en una nueva dimensión, es fundamental y entender que no hay un solo evangelio. A lo largo de nuestra vida, creo que hasta el día de hoy, la gran mayoría de nosotros hemos tenido en nuestra mente, cuando leemos versículos que dicen: y van a predicar el evangelio por todas las naciones, inmediatamente ubicamos que es uno. Pero lo que hoy estoy afirmándole de parte de Dios, y que se lo voy a mostrar como a lo largo de la escritura, hay varios evangelios. Y cada evangelio es una puerta. Y si hoy voy a publicar un nuevo evangelio al que usted ya conoce, es porque hay una puerta en la que hoy nos quiere Dios introducir. Quiere que accedamos a ese lugar y que vivamos esa realidad. Diga: hay más de un solo evangelio. Si esto me lo escucharan varias denominaciones, tomarían piedras para lanzarlas. Nos hemos quedado por mucho tiempo hablando de un evangelio. Está en la Biblia, correcto, es maravilloso. Lo voy a tocar por un momento para fundamentar algunos principios de este evangelio. Pero en la Biblia hay más de un evangelio. Y quiero ser reiterativo en esto. Si nos conformamos solo con creer y convivir toda nuestra vida en el primer evangelio, jamás vamos a poder experimentar todo el espectro de lo que Dios tiene para nosotros. Jamás vamos a poder ver, vamos a poder disfrutar y vamos a poder manifestar lo que Dios deparó para nosotros desde la eternidad. ¿Por qué le quiero hablar de más de un solo evangelio? Y probablemente Dios a lo largo de varias semanas, meses y años nos esté empezando a abrir más evangelios, porque hay bastantes en la escritura. ¿Por qué Dios nos quiere presentar todos estos evangelios? Para que nosotros empecemos a tener una visión mucho más profunda, una visión mucho más completa de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y de esa forma, no solamente que lo sepamos, sino que podamos introducirnos a cada uno de esos evangelios y podamos no solamente decir:
vengo a predicar el evangelio, sino estoy viviendo en ese evangelio. Pero hoy una misión que tengo es predicarlo. Y Jesús lo dice en varias ocasiones: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, porque proclamar es abrir la puerta. Y hoy, si voy a proclamar, si voy a divulgar estos evangelios, es porque hoy Dios está abriendo esta puerta para introducirnos a este lugar. O sea, Dios quiere que realmente nosotros podamos disfrutar toda la realidad del cielo aquí en la tierra. Dios nos está introduciendo a una nueva gloria hoy. Hoy. Cada evangelio tiene un objetivo: llevarnos a tener una visión cada vez más profunda, más clara y más completa de todo lo que Él tiene para ti y todo lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Esa es la importancia de cada reunión, esa es la importancia de cada enseñanza, y en este caso es la importancia de estas predicaciones, de estos evangelios, que realmente nosotros podamos tener una visión. Primer aspecto, visión, recuerde todo lo que hemos abordado durante semanas, visión, que veamos lo que Dios está viendo de forma más completa, pero que podamos acceder a esos lugares, que podamos entrar allí para poder manifestarlo. Diga conmigo: cuando se proclama, se abre la puerta. Jesús lo dijo. Jesús predicaba permanentemente: arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba predicándolo? Porque en ese momento estaba abriéndole las puertas a personas que nunca habían escuchado acerca del reino. Entonces, cuando Él empezaba a proclamar, lo que estaba mostrando es que es accesible a nosotros. Quiero que ampliemos el entendimiento de esta palabra evangelio, ¿ok? Quiero que saquemos primero todo el concepto evangélico religioso de cuando escuchamos evangelio. Evangelio viene del griego evangelio o euangelion, que significa buena noticia, buen mensaje, buenas nuevas. Ahora, en la antigua Grecia, evangelio designaba la recompensa que se daba por entregar buenas noticias. Ayer, por ejemplo, recibí un evangelio. Ayer recibí una buena noticia. Ayer encontré un frasquito que yo daba ya por perdido. Hace más de una semana se me había perdido, y cuando me puse el gabán que tenía puesto ayer, lo encontré ahí. Ahí recibí un evangelio. Tuve una buena noticia. ¿A quiénes les gustan las buenas noticias? Yo creo que todos. Yo anhelo que de aquí en adelante usted pueda vivir todos los días de su vida con evangelios, con buenas noticias. Sí, mire cómo estoy empezando a quitar toda esa ambigüedad que hay en medio de esta palabra. Esta palabra está asociada a experiencias que van a desatar gozo. Mañana, pasado mañana, en una semana, le pido a Dios que puedas recibir evangelios. Entonces, es un error circunscribir esta palabra evangelio solo a la experiencia de conocer la salvación. A ver, digo esto: ¿qué mejor noticia que esa? Ninguna. Pero hay muchos evangelios. Por ejemplo, cuando te dicen usted está sano, ya ese diagnóstico no sirve, ya no le preste atención a eso. Eso es un evangelio, ¿cierto? Cuando tu hija te dice, no sé, ¿sabes, papá? Él no era el hombre con el que yo me tenía que casar, así como tú me dijiste. Desde este momento quiero obedecerte, papá. Eso es un evangelio, ¿cierto? Mamá, sí, esa amiga que tú me decías que no me convenía que me alejara, así, ahí a las malas tuve que aprenderlo, pero ya desde este momento empiezo a hacer las cosas como debe ser con Dios. Eso es un evangelio. Eso es una revelación que tuvo, que te trae gozo, ¿cierto? Y Dios nos quiere llenar de buenas noticias. En la versión Septuaginta, la versión 70, se usa esta palabra para referirse a las buenas noticias de una victoria. Primera de Samuel 31:9. Jeremías 20:15 habla de las buenas nuevas, que significan el nacimiento de un niño. Ay, mamá, voy a tener un bebé. Esa es una muy buena noticia. Algunos inclusive se refieren a esta palabra para designar todo lo que tenga que ver con buenas noticias. Ahora,
en los Salmos, el verbo correspondiente a esta palabra se utiliza para publicar la justicia y la salvación operadas por el poder de Dios. Salmo 40:10, Salmo 96:2. En Isaías 49, en Isaías 52:7, se emplea para anunciar las alegres noticias de la venida del ungido de Dios a su pueblo. Entonces, diga, hay muchos evangelios a diario. Estamos agarrando el concepto, ¿cierto? Pero además de esos evangelios que anhelamos y que deseo y que Dios desea que recibamos el día a día, hay varios evangelios que Jesucristo y los apóstoles nos dejaron en la Escritura. Entonces, lo que estoy haciendo como primer aspecto es ampliar lo que entendemos por evangelio para que la saquemos de una palabra no solamente asociada al nuevo nacimiento, o sea, a algo que sucedió en el pasado, en algún momento específico, sino es una palabra que puede venir a mi vida vez tras vez, tras vez, tras vez, hoy, mañana, pasado mañana, en un mes. Los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son pensamientos de bien, de vida, de no de mal, y todo eso son buenas noticias. Sí, o sea, en cada una de esas experiencias que yo tengo, hay razones para dar gracias. Esos son evangelios. Tener motivos para dar gracias. Ser permanentemente una generación que en su boca le puede decir a Dios: tú has sido bueno. Entonces, quiero volver a afirmar esto. La finalidad de los evangelios no es que lo sepamos, porque hay algunos que se han quedado con la visión de que conocen el evangelio. Digamos el primero, que lo voy a mencionar muy rápidamente, conocen este evangelio y dicen: hoy, gracias Dios por todo lo que hiciste por mí, y quedó como un aprendizaje. Está bien que quede como fundamentos de lo que Cristo hizo por nosotros, pero tiene que ir algo más allá. El evangelio o los evangelios no tienen la finalidad de que solo los sepamos, sino de que empecemos a disfrutar y empecemos a manifestar todo lo que implica ese evangelio. Amén. Esto es muy, muy importante. Vayamos a algunos versículos, a dos puntualmente, que van a marcar el concepto bíblico de lo que estamos hablando. Marcos 8, versículo 35 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Mire cómo dice que es hermoso perder nuestra vida por la causa del Señor, y lo pone en la misma medida que por la causa del evangelio, ¿cierto? Es decir, que el evangelio tiene un papel comparable con el Señor. Marcos 13, versículo 10. Y el evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones. Entonces, poniendo una premisa, resulta que hay varios evangelios en la Biblia. Así como no hay una sola buena noticia, hay varias buenas noticias, ¿verdad? Hay más de un evangelio. Hoy yo le quiero hablar, para abrir un espectro, de dos. Y le voy a hacer al final probablemente alguna mención de más evangelios que, si Dios nos los permite, los iremos explorando a profundidad más adelante. El primero al que me quiero referir es el evangelio de Jesucristo. Vamos a fundamentar algo que usted, todos los que estamos aquí y que anhelamos que tu familia, que tus generaciones puedan experimentar el evangelio de Jesucristo. Ahí va el punto que yo le decía: la finalidad no es que lo sepamos. Muchos saben que Cristo murió por nosotros, muchos saben que Él dio su vida para salvarnos de los pecados, pero en este momento no están en Cristo. O sea, no se trata de saberlo, se trata de experimentar todo lo que el evangelio de Jesucristo, en este caso, implica en nuestra vida. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo. O sea, cuando usted lea a Marcos, usted lo que va a estar leyendo puntualmente es el evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, 10. Este capítulo va a darnos un resumen de lo que es el evangelio de Jesucristo. Dice: y ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿De cuál evangelio? Entonces podríamos decir, según lo que está exponiendo acá Pablo, está dando una síntesis de lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es proclamar la salvación, ¿sí? Y los efectos que la salvación trae en sí misma, que es recibir la vida de Cristo, la vida de Dios, recibir la vida eterna por medio de lo que Él vivió, de su muerte, de su resurrección por nosotros. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de que Cristo corporalmente tenía la vida del Padre. Eso lo dice la Escritura en Colosenses. Dice, en Él habita corporalmente la deidad de Dios. El evangelio de Jesucristo es el anuncio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por favor, vaya anotando esos principios. O sea, el evangelio de Jesucristo reside, tiene poder, tiene vigencia por el hecho de que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, no existiría cristianismo, ¿cierto? Si Cristo no hubiese resucitado, no seríamos libres, no seríamos salvos. Es por la resurrección de Cristo. Entonces, cuando estamos exponiendo, cuando estamos anunciando este evangelio, estamos exponiendo que Cristo fue resucitado por Dios, así mismo como Él lo hace con nosotros. Ahora, también se expone allí que Él nos libra de la ira venidera si llegamos a la confesión y al arrepentimiento en el nombre de Cristo. Ese es el evangelio de Jesucristo. O sea, para ponérselo en términos entendibles y muy sencillos, básicamente el evangelio de Jesucristo es el evangelio que se proclama más masivamente, ¿sí? Es el evangelio más famoso, es el evangelio más predicado, que se hace en todas partes. ¿Qué es lo que abarca? Diga conmigo, la salvación. Entonces, otra forma de llamar este evangelio podría ser el evangelio de la salvación. La salvación a través de un Jesucristo que muere por nosotros y resucita por nosotros. El evangelio de Jesucristo se basa en la historia de Jesucristo como hombre, es decir, su nacimiento, su vida obediente, su muerte expiatoria y su resurrección física de entre los muertos y su ascensión al cielo. Vuelvo a decirlo: su nacimiento, su vida obediente, su muerte expiatoria, su resurrección física de entre los muertos y su ascensión al cielo. Eso es lo que abarca el evangelio de Jesucristo. Ahora, la confiabilidad del evangelio de Jesucristo está basada en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él cumplió las profecías que hicieron, valga la redundancia, los profetas, y también que se hicieron en los salmos. Entonces, el evangelio de Jesucristo nos muestra al Jesús histórico, ¿sí? Nos muestra al hombre de quien se ha escrito miles de documentos, miles de rollos. Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Pregunta: ¿Jesús sigue siendo Jesús de Nazaret? Muy importante esa respuesta. ¿Por qué no? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que inicia en el capítulo 1, versículo 1, revelación de Jesucristo, al cual Juan está haciendo una referencia explícita de Jesucristo. Yo pregunto, ¿Juan está hablando de Jesús el Nazareno? No. Está hablando de Jesucristo resucitado, de Jesucristo glorificado y de Jesucristo ascendido. Ustedes no van a ver en el libro de Apocalipsis ni un ápice, ni un verso en el que Juan asocia a Jesucristo con Jesús de Nazaret. Acuérdese del capítulo 1. Juan reconoce la voz de Jesús. ¿Sí? ¿Está ubicado? Jesús le empieza a hablar.
En ese momento que él reconoce su voz, yo me imagino que Juan estaba esperando a ese precioso hombre de 33 años, morochito, en el cual él había recostado su cabeza. El Galileo, que nació realmente en Belén, o sea que era un efrateo, pero pues vivió toda su vida en Galilea, o sea que básicamente lo llamaban Galileo por esa razón. Su amigo, el cual le decía el amado, pero no, cuando él volteó a mirar, dice que él cayó como muerto. Porque no se encuentra ese Jesús de Nazaret, se encuentra Jesús glorificado, lo ve imponente, lo ve radiante. Dice que el rostro es como el sol que brilla con todo su esplendor. Dice que tiene sus ojos de fuego, que sus pies son como bronce bruñido. Y habla de características muy interesantes. Dice que de su boca sale espada aguda, que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y dice, cuando lo vi caí como muerto. Diga, está hablando de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis no es una revelación de Jesús, el Señor que caminó entre los hombres, es de Jesucristo resucitado y glorificado. Entonces, muy brevemente, algunos aspectos que, si Dios nos los permite, los podremos explorar después. El Evangelio de Jesucristo, le dije que habla de la salvación, ¿cierto? Habla de la vida eterna. Habla de que Él, con esa acción, con ese sacrificio perfecto, maravilloso, nos redimió. Entonces, redención, es decir, Él nos liberó de nuestros pecados y nos liberó de la condición de la naturaleza pecaminosa. O sea, quitó la fuente que nos hacía pecar. Pero también Cristo es nuestra propiciación. Salvación, redención, propiciación. Él es la ofrenda expiatoria. Él es lo que nos limpió nuestros pecados, ¿sí? Pero también Cristo es nuestra reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre. Antes éramos enemigos, teníamos una enemistad con Dios y Cristo la anuló. Esto es maravilloso. Cristo también nos justificó. Y esto ya en estos días usted lo estuvo escuchando de forma más detenida, es decir, nos declaró totalmente inocentes, sin culpa. Diga esto conmigo: liberación del pecado. Esa es una de las grandes misiones que usted se tiene que agarrar con todo su ser de ese evangelio. Si Cristo resucitó, tan cierto como que Cristo resucitó, es que tú has sido libre del pecado. Es que tú tienes la autoridad para que el pecado no se enseñoree más de ti. Entonces, ahora quiero hablar del segundo evangelio, y este es el que quiero proclamar. Este es el que quiero pregonar. Este es el que quiero abrir las puertas. Y es el evangelio del reino. Grite: evangelio del reino. Se están abriendo hoy las puertas del evangelio del reino. El evangelio de Jesucristo lo proclamaron sus discípulos. Pero si usted percibe bien la vida de Jesús, Jesús no proclamó el evangelio de Jesucristo. Jesús toda su vida proclamó el evangelio del reino. Esto es maravilloso. Mateo 4:23. Este evangelio es tan importante como el anterior. Un dato no menor acá. Le decía que en Marcos, vamos a ver a Marcos que nos va a hablar del evangelio de Jesucristo. Bueno, Mateo, que es el que vamos a leer, nos va a hablar del evangelio del reino. El tema central del libro de Mateo es el evangelio del reino. Amén. Dice: y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay dos características aquí muy importantes del evangelio del reino. El evangelio del reino siempre viene acompañado de señales. Iglesia, vuelvo a decirlo: el evangelio siempre viene acompañado de que vamos a sanar enfermos.
de que vamos a sanar toda dolencia. Hoy he venido a proclamar el evangelio del reino. Hoy estoy aquí parado diciéndole que Dios hoy está abriendo las puertas y está entregando el poder para sanar, el poder para hacer milagros, el poder para ver el reino aquí en medio de nosotros. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, empiece a generar ese anhelo por entrar en ti. Que hoy anheles entrar al reino. Hasta el día de hoy, usted probablemente en algún momento de su vida pasó a decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Pero qué bueno que hoy podamos hacer como una acción de fe, como una acción aún profética, el poder recibir el evangelio del reino. Que podamos decir: Dios, hoy recibo el evangelio del reino. Así como te recibí a ti, Jesucristo, como mi Señor, hoy quiero recibir el reino. Quiero poderlo tener y experimentarlo. Así tan cierto como soy libre, como fui redimido, reconciliado, justificado, expiado por el sacrificio, por la resurrección de Cristo, asimismo me pertenece la herencia que tú me entregaste, Jesucristo, que es el reino y todas las manifestaciones que el reino implica. Mateo 9, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Puede decir amén? Hoy tome el amén como es mío. Amén. Mateo 24. Y se avecinan tiempos maravillosos del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así como Jesucristo lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, hoy yo vengo a reproducir esas palabras, a conectarlas en la eternidad y a manifestarlas para Facatativá. Arrepentíos, iglesia, porque el reino de los cielos se está manifestando en medio de nosotros. Dice el versículo 14: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Después de que el reino, de que el evangelio del reino sea proclamado a todas las naciones. A ver, acá hay una nota importante. Agatín. Jesús lo que está diciendo acá es que el evangelio que debe llegar hasta lo último de la tierra no es el evangelio de salvación. ¿Cuál es? ¿El evangelio del qué? ¿De cuál? Él lo está diciendo: será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, a toda la tierra. Wow. Ahora, más o menos hasta el año 2014, antes de esto, había una región que se llama la Ventana 1040 que todavía no había sido evangelizada. Unos 3.000 millones de personas que están en esa franja todavía no habían sido evangelizados. En el 2014 se logró alcanzar a la última nación que no tenía presencia cristiana en el mundo. O sea, hoy día hay una presencia cristiana oficial desde el 2014 en todo el mundo. ¿Eso significa que el evangelio del reino está presente en todas las naciones? No. Acá lo dice: será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. A ver, ¿por qué le digo que no? Lo que pasa es que gran parte de la iglesia de Cristo no cree en los milagros, no cree en las sanidades. Esa gran parte de la iglesia, que es la denominación más conservadora, más radicalizada en la tradición, ¿sí? Por las cuestiones que sea, que no dejan fluir al espíritu, por X, Y, Z razón, difícilmente esas personas van a poder predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el que van a predicar?
El de salvación, el de Jesucristo. Pero Jesús está diciendo acá que el evangelio que debe llenar toda la tierra es el evangelio del reino, no el de salvación. Entonces tenemos un problema. Exacto. Tenemos un gran problema acá. ¿Qué es lo que produce el evangelio de salvación? Produce una compañía de expecadores, lo cual es maravilloso, porque Jesús mismo dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Pero el evangelio del reino, el cual hoy Dios está publicando en esta casa, el evangelio del reino es diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino te empodera. El evangelio del reino, como lo dice la escritura, te energiza. El evangelio del reino te hace una persona transformadora. Dígame, llena de poder. ¿Quiénes quieren vivir en la plenitud del Espíritu Santo? Eso básicamente es: yo quiero entrar al reino. Wow. ¿Cuál es el punto? El punto es que el evangelio del reino, automáticamente, cuando tú ingresas al evangelio del reino, el evangelio del reino te permite andar en un nivel de sobrenaturalidad que no siempre está presente en el evangelio de la salvación. ¿Por qué Cristo caminaba sobre las aguas? Porque estaba sobre lo natural. ¿Y cómo estaba sobre lo natural? Porque Él portaba el reino. Quiero empezar a fundamentar en lo profundo de tu alma, en lo profundo de tu espíritu, que Dios, que Jesucristo vino con una misión: establecer el reino del Padre, que nosotros podamos ser partícipes y ciudadanos del reino, que realmente nosotros podamos evidenciar todo lo que se vive en el reino aquí. En la generación actual, en la generación TikTok, ¿cómo se llamaría eso? Ser un influencer. ¿Sí? Una generación que cambia, que genera cambios. Lucas 9, versículo 1. Después de convocar a los 12, diga: hoy estoy siendo convocado. Después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Por favor, si usted está tomando nota, le pido que tome nota de esos aspectos tan importantes, porque esto es el reino. Es no solamente autoridad sobre los dolores o sobre las enfermedades, sino que acá está diciendo que Él hoy nos está introduciendo a una autoridad y a un poder para liberar a los endemoniados. Diga: sobre todo demonio. Diga: sobre todo. Y para sanar enfermedades. Dos características muy importantes. Y mire que acá lo conecta: y los envió a proclamar el reino de Dios. O sea, les dijo: ustedes no pueden ir a proclamar el reino de Dios si no tienen poder, si no hacen milagros, si no pueden liberar. Entonces básicamente lo que estamos viendo acá es que una manifestación clara de alguien que está en el reino es que tiene autoridad para sanar y que tiene autoridad sobre los demonios. Ellos pues recorrieron una por una las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando por todas partes. Por favor, diga: esto es mío. Versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le empezaron a contar de todo lo que habían hecho. Y tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero sabiéndolo, las multitudes lo siguieron. Y después de recibirlo, les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que tenían necesidad de sanidad. Al comenzar a declinar el día, se acercaron los 12 y le dijeron: despida a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías en derredor y hallen alojamiento y consigan comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero él les dijo: dale vosotros de comer. Estaba diciendo: quiero que activen en una dimensión mayor el reino. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los hijos.
Entonces dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos de 50. Y lo hicieron así, e hicieron recostar a todos. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Y todos, diga todos comieron y se saciaron. Y de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos de pedazos. Estoy proclamando en este momento el evangelio del reino. Estoy proclamando que esto que usted acaba de leer es una realidad para los que estamos en el reino. Amén. Diga: es para mí. Lucas 2 capítulos atrás, capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas, y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Bueno, usted ya sabe toda la historia, ¿verdad? No nos vamos a enojar en este momento con Juancito. Entonces dice: cuando los hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a ti diciendo: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió ver. Diga amén. Y respondiendo les dijo: id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Diga: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Juan 14, 12. Podemos declararlo a una sola voz: 1, 2 y 3. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Espíritu Santo, anhelamos esto. Anhelamos esta verdad hecha en nuestra vida, manifestada en lo que somos, manifestada en toda nuestra realidad. Mire, ¿por qué es tan importante el evangelio del reino? Porque la gente puede discutir contra el evangelio de la salvación. No, yo creo en María, no, es que yo creo en la Virgencita, no, yo creo en Buda, yo creo en Mahomet. Bueno, pero cuando viene el evangelio del reino, tú dices: ahora esa persona se sana en el poder de Jesucristo. ¡Pum! Y todos cierran la boca. Maravilloso vivir el evangelio de la salvación. Es muy importante, porque el evangelio de la salvación es la fuente del evangelio del reino. O sea, una persona no puede recibir el evangelio del reino si primero no es salva. Pero si revisamos la vida de Jesús, Él vino a traer el reino. ¿El reino incluye la salvación? Sí. ¿La salvación incluye el reino? No siempre, ¿cierto? No siempre. Pero hay un requisito. Yo creo que usted, después de leer todos estos versículos, de una u otra manera está energizado acá. Está con toda la vida y con toda la fe de que usted va a experimentar esto, ¿cierto? De que usted está hoy entrando en esto. Lo está creyendo, ¿cierto? Pero escúcheme esto: hay un requisito para vivir el reino que es sumamente importante. La palabra reino en el hebreo es malkut, con K y con H al final. Malkut, que significa rango, autoridad, soberanía ejercida por el rey. La palabra en griego equivalente a malkut es basileia, que significa dominio sobre el cual el soberano ejerce su autoridad. También significa esta palabra a la gente que pertenece a este dominio o sobre quienes está la autoridad ejercida del rey. Un reino es primordialmente un dominio sobre el cual el rey ejerce autoridad.
Ahí vamos bien, ¿cierto? Un reino es un territorio, es un ámbito donde están los ciudadanos, pero estos ciudadanos están sujetos al rey. La gran diferencia, escúcheme, la gran diferencia, aparte de las señales que acompañan el evangelio del reino, es que el evangelio del reino nos muestra no solamente a un Jesús Salvador, sino a un Jesús Rey, al cual tú tienes que someterte. Si tú no te sometes, tú no estás en el reino. Si tú no te sometes en obediencia a este rey, imposible que tú puedas entrar. Entonces estamos poniendo acá un requisito fundamental si queremos pasar de solamente el pensamiento de ok, somos salvos, maravilloso, todo lo que Cristo hizo por nosotros lo recibimos. Ok, si queremos pasar al evangelio del reino, principio fundamental, tengo que someterme a este rey. Entonces mucha gente puede abrazar el evangelio y la salvación. Sí. Cree y confiesa que Él es el Señor. Fácil. ¿Cómo puedo experimentar el reino? Somete tu vida voluntariamente a Él. Sométete. Quiero que la escritura siga hablándonos aquí. ¿Cómo puedo experimentar el reino? Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Requisito fundamental para entrar: negarte. Estar dispuesto a morir a ti. Estar dispuesto a renunciar a todo lo que tú querías por Él. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Eso es lo que marcaba la diferencia entre sus discípulos y las multitudes. Las multitudes, muchas fueron salvas, creyeron en Él, fueron salvas. Yo estoy seguro de eso, aunque no lo hayan seguido. Fueron salvas por creer en Él, por creer en lo que Él hizo. Pero los discípulos tenían autoridad y fueron los que transformaron el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron a la voluntad de este rey hasta la muerte. Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si quieres entrar en el reino, algo que tienes que saber es que el mundo te va a aborrecer. Mateo capítulo 10. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Otra realidad: entrar al reino implica que tu casa puedan terminar siendo tus enemigos. No digo que siempre, pero sí puedo decir que en un inicio. Lucas 18. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros, habiendo dejado lo nuestro, te seguimos. Lo hemos dejado todo. Él les dijo: de cierto os digo que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que ciertamente no reciba muchas veces más en este tiempo y en la era que viene vida eterna. Wow. Iglesia, recibir la salvación no te cuesta nada, pero entrar en el reino te va a costar todo.
Hoy te estoy predicando el evangelio del reino. El evangelio que normalmente en las congregaciones, denominaciones se suele enseñar es este. Por favor, escúchenme. Cristo los redimió, Cristo los salvó, Cristo los justificó. Arrepiéntete y ven a Él y toda tu vida quedó en el pasado, todo es perdonado. Maravilloso. Pero si tú quieres entrar en el reino, yo te vengo a decir esto. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo a Dios. Tienes que estar dispuesto a morir y decirle: Dios, estoy dispuesto a abandonar a todo lo que tenga que abandonar por ti. Esos son los que pueden experimentar la gloria de Dios. Porque entrar en el reino nace de un principio simple. Aquel que es tu Salvador también es el Rey de toda la creación. Entonces, si tú quieres entrar en el reino, tu primera decisión debe ser: estoy dispuesto a someterme, estoy dispuesto a obedecerte, cueste lo que me cueste. Se me levantarán familiares, se me van a levantar. Voy a tener dificultades, voy a tener dificultades. Muchos me van a odiar, muchos me van a odiar. Va a ser difícil, Dios me va a pedir en algunos momentos cosas que aún yo voy a sentir que de dónde voy a hacer todo. Voy a tener que muchas veces hacer esas acciones de fe. Porque si realmente yo quiero ver el reino de Dios, yo tengo que estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Entonces, mire, salvación es una cosa en la cual tú eres beneficiario. Sí, tú ganas. Cuando tú eres salvo, tú ganas. Pero cuando estamos hablando de sometimiento, estamos hablando de que tú pierdes. ¿Y qué pierdes? Todo. Todo. Diga: estar dispuesto a perderlo todo. El evangelio de la salvación, y por eso yo se lo decía al inicio, le decía: declare esto. El evangelio de la salvación te predica libertad, liberación de tus pecados. Cree en Cristo y serás totalmente libre. Ok, el evangelio del reino te predica esclavitud. ¿Quieres entrar en el reino? Tienes que ser esclavo de Cristo. Revise Romanos 6 al capítulo 8 y usted va a ver varias veces entre esos 3 capítulos que se dice permanentemente: habéis sido libres del pecado y hechos esclavos de la justicia. Habéis sido libres de la iniquidad y ahora sois esclavos de Dios. O sea, realmente libertad, o sea, me hizo libre. Pero eso significa que si entro en el reino, voy a ser esclavo de Dios. Pregunta objetiva: ¿con quién cree que Dios puede trabajar mejor o más fácilmente? ¿Con el primero, el que cree en Jesucristo y en el evangelio de Jesucristo? ¿O con el segundo, que cree en el reino y entra en el reino? Con el segundo. Porque el segundo lo que está diciendo es: Dios, desde ahora voy a vivir para hacer tu voluntad. Desde ahora ya no tengo libre albedrío. Desde ahora ya no tengo mi propia voluntad. Ya no voy a hacer lo que yo quiera, lo que tenga en mi mente. Solo tengo un camino: hacer lo que tú quieras. Donde tú me digas que yo vaya, allí iré. Lo que tú me digas que yo hable, eso hablaré. Nada más, nada menos. Pastor, pero en el reino también hay capacidad de escoger. Diría Jonás: claro, tú decides, en bote o en pez. Pero ¿lo haces o lo haces? O sea, si tú entras en el reino, le estás diciendo: Dios, yo estoy dispuesto a obedecerte, aunque me cueste lo que me cueste. Entonces, claro, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, se está predicando algo que en esencia a todos nos gusta. Cuando estamos predicando el evangelio de Jesucristo, estamos predicando el seguir a Cristo. Pero Dios, el Señor, no solamente quiere seguidores, Él quiere siervos.
Él quiere ganar siervos que hagamos su voluntad. Y es muy difícil en Hispanoamérica que nosotros tengamos un concepto del reino, porque nunca hemos tenido reyes, ¿cierto? Pero básicamente, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio, del ámbito de gobierno del rey. Y en un reino, ¿cuál es la constitución? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas? Lo que el rey dice, la voluntad del rey. Entonces, todos aquí hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto? Pero si hoy tú quieres dar este paso, Jesús, hoy te recibo como mi rey, tú le estás diciendo dos cosas. Primera, desde hoy soy parte de tu reino. Y segunda, en este reino, en este territorio, la gente voluntariamente deja su voluntad para hacer su voluntad. En una época donde la esclavitud es vista tan mal en esta sociedad, aunque en muchas naciones todavía hay esclavitud escondida y tenemos un pensamiento terrible y catastrófico de lo que es esclavitud, nosotros predicamos no la libertad, nosotros predicamos la esclavitud a Jesucristo. Hoy te estoy predicando la esclavitud a Jesucristo. Ese es el reino. Ese es el reino. Suena más bonito decir que venimos a la libertad, ¿verdad? Predico hoy libertad. Y es cierto, venimos a libertad, libres del pecado. Pero al mismo tiempo venimos a predicar esclavitud. Esclavitud voluntaria a Dios. Obviamente, si yo estuviera en otro auditorio y llamara, no sé, a 200 personas y les dijeran: ¿quiénes quieren entregar su vida como esclavos para Dios? ¿Quiénes nunca más quieren volver a decidir por sí mismos? Si Dios quiere, tú no te vas a casar. Si Dios lo quiere, te casas. ¿Quiénes están dispuestos a morir a todos sus sueños, a lo que querían hacer por causa de Cristo? Quizás no todos me lo vayan a recibir. No creo que todas las 200 se vayan a parar. Por ahí se paran 2 para decir que ¿qué van a repartir? Porque todos aquí, escúchenme esto, todos hemos recibido un espíritu de rebelión. Todos hemos recibido un espíritu de Adán, de desobediencia, ¿cierto? No nos gusta que nos impongan autoridad. No nos gustan que nos digan cómo deben ser las cosas. Imagínense ahí al servidor cuando le empieza a sonar ahí el celular y se acerca y le dice: por favor, apague el celular. O algunos que no se duerman. Por favor, gobierne sobre su hijo. Déjeme hacer lo que yo quiero. Tenemos una genética con la que tenemos que sí o sí, si queremos entrar en el reino, negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En el fondo, este rey nos ha llamado no a nuestra libertad. Este rey nos ha llamado, y lo que él necesita es nuestra obediencia. Él no quiere tus capacidades, él quiere tu obediencia. Gálatas 2:20. Es difícil, pero Pablo murió a sí mismo. Y él habla de algo que me parece muy importante. Él habla de una condición que tiene que ser tratada todos los días. Todos los días. Diga: todos los días tengo que morir.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cada vez que te corrijan, ya no vivo yo. Cada vez que Dios te envía a hacer algo que no quieres hacer, ya no vivo yo. Cada vez que tú quieras hacer algo, pero tú sabes que no lo debes hacer porque Dios ha hablado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo tengo que vivir creyendo en Él. Entonces, el evangelio del reino es aceptar la salvación de Jesucristo y el sometimiento absoluto a su autoridad. Termino con estos 4 versos que solamente quiero que usted los lea. Le quería mencionar algunos capítulos, algunos evangelios más, lo haré después. Mateo 12:28. Está hablando Jesús: si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino. Es el Espíritu Santo en nosotros quien manifiesta al reino. Juan 3: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino. No puede verlo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, Mateo 3:11. Está hablando Juan el Bautista: yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo: el reino de los cielos se ha acercado. Levante sus manos. Está diciendo acá algo muy claro: arrepentíos. ¿Y qué es arrepentíos? Cambiar el chip, cambiar la mentalidad. ¿Cuál es el cambio que hoy tiene que suceder? Dios hoy abrió esta puerta para que yo entre en el reino. Y esta puerta se llama sometimiento. Sometimiento a Dios. Y los que quieran, escúcheme, porque esto va a ser muy serio delante de Dios. Los que hoy quieran entrar en el reino, por favor pasen adelante. Me alegra mucho. Cierren sus ojos, por favor, porque estamos haciendo algo delante no solo de nuestro Salvador, sino delante de nuestro Rey. Levante sus 2 manos, por favor. Jesucristo, dígale: hoy te acepto como mi Rey. Decido voluntariamente negarme a mí mismo, a mi voluntad, hacer lo que yo quiera. Te pido que me permitas entrar en tu reino. Y te pido que todo lo que el reino es se haga una realidad en mi vida. Jesucristo, bautízame en este momento con tu Espíritu Santo y con fuego. Grite: recibo tu Espíritu Santo
y recibo el fuego de tu Espíritu Santo. Y decido caminar en tu reino, haciendo tu voluntad. En el nombre más glorioso que hay sobre todo nombre, el nombre de mi Rey Jesucristo. Amén. Amén.